Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quería saludarlos de alguna manera y pedirles simultáneamente disculpas por no poder estar presente por razones personales en la primera clase del día de hoy. Lamentablemente, nada, no podía postergar la realización de un trámite y no quería demorar la instancia de cursada, con lo cual eh, me pareció que lo más práctico sería avisarles con tiempo y mandarles algunos materiales para que tuvieran ustedes al alcance. El primero, este video que va a ser muy breve, simplemente para saludarlos y hacer alguna muy breve mención a lo que va a ser la materia, que es una materia particular porque se cursa casi sobre el final de sus carreras, donde han adquirido conocimientos diversos y que, siendo una materia de práctica procesal en materia laboral, implica para muchos de ustedes como el primer paso para el inicio de una carrera que deseo y espero que sea fructífera, por, sin importar los andariveles en los que la desarrollen, ya sea en el ejercicio profesional directo o en alguna otra, de alguna otra forma, disciplina. Aunque no sea el ejercicio del derecho del trabajo particularmente. Así que, bueno, siendo estas las condiciones, que son muy particulares y alentadoras para ustedes, en mi caso voy a tratar de aportarles algunos elementos relacionados con el ejercicio de la práctica profesional, con una particularidad. Este es mi segundo cuatrimestre en esta prestigiosa universidad, eh, por lo que las y los quienes participaron en el cuatrimestre anterior tuvieron una forma de dar el curso, eh, y nosotros vamos a tener que atravesarlo de modo paralelo, casi diría, con una modificación de leyes laborales que afectan el ejercicio profesional de modo directo y con un procedimiento en materia laboral en la Justicia Nacional del Trabajo que también fue modificado. Es decir, el 6 de marzo entró en vigencia, en algún caso un poco más diferido, en otro caso un poco más presente, más actual, de modo directo. Entró en vigencia, decía, una amplia modificación de normativas laborales en el campo de las relaciones individuales de trabajo, en el campo de las relaciones colectivas de trabajo, en el procedimiento administrativo y en las instancias judiciales en la Justicia Nacional del Trabajo. Por supuesto, no hay modificaciones, o si las hubo en otro momento, en el procedimiento de la provincia de Buenos Aires, pero sí los hay en la Justicia Nacional. Y eso va a afectar de alguna manera algunas de las partes que nosotros vamos a dar en este curso. Entonces, primer dato es que gran parte de la actividad va a estar cruzada, la actividad que vamos a desarrollar en este curso va a estar cruzada, íntimamente vinculada con cuestiones que se modificaron muy recientemente en el derecho individual, en el derecho colectivo y en el derecho y en la Justicia Nacional del Trabajo, en el procedimiento de procedimiento nacional. Con lo cual, es posible que nos encontremos con algunas dudas
e interpretaciones que vamos a tratar de ir campeándolas conforme lo que vaya surgiendo de interpretaciones doctrinarias. Hay, diría, muchos aspectos aún a debatir de la reforma laboral vigente a partir del 6 de marzo. Algunos aspectos que claramente nosotros tenemos una posición tomada al respecto y que también la vamos a poner en juego. De lo que sí sabemos que antecedentes como este que se planteó de modo legislativo, no generarán, ya lo podemos ir adelantando porque ya hay antecedentes similares, no generarán el objetivo que al menos se fue manifestando en modo público por parte de quienes propiciaron la modificación, sea tanto a niveles de gobierno como a nivel legislativo. Como los objetivos no se van a cumplir, eso tenemos alguna claridad, insisto, porque hay antecedentes similares de los que también vamos a tratar de dar muy brevemente cuenta, y nosotros sostenemos que este tipo de modificaciones legislativas no son los que van a generar el objetivo de disminución de la informalidad o disminución de los niveles de desempleo que se pretende. Eso por un lado. Por otro, en el propio ejercicio de la profesión van a haber situaciones que se van a resolver al momento del propio ejercicio, es decir, acciones administrativas o judiciales que ustedes en un futuro no muy lejano van a tener que resolver porque son aspectos de las modificaciones tanto en el derecho individual como colectivo que son muy trascendentes y que afectan normativas, según también nuestro punto de vista, normativas de derecho constitucional y convencional. Entonces, allí que va a haber una práctica, un ejercicio de parte de ustedes muy vinculado a modalidades, esquemas de cuestionamiento legal a la ley. O bien, dependiendo del lugar donde ustedes piensan ejercer la profesión, sea tanto en la defensa de derechos de trabajadores y trabajadoras, como en la defensa de sectores empleadores, bueno, allí va a haber también un alto grado, entendemos, de conflictividad donde el procedimiento va a ser un aspecto de mucha importancia y trascendencia en este curso. Pareciera que tener un curso de esta magnitud en este momento va a requerir mucho más que un cuatrimestre. Nosotros, por suerte para ustedes, solo disponemos de un cuatrimestre para darlo y seguramente vamos a tratar de aportarle la mayor cantidad de elementos posibles como para que puedan efectivamente cumplirlo. Inmediatamente dicho esto, digo también que el derecho se aprende una vez que uno empieza a ejercer la profesión. Y estoy diciendo un disparate según cualquier profesor o profesora de esta universidad. ¿Cómo que el derecho se aprende a partir de que ustedes egresan de la universidad? Porque justamente lo que uno tiene muy aprendido, conocido, estudiado en teoría, en la teoría, en la lectura incluso de antecedentes jurisprudenciales y mucha lectura doctrinal,
doctrinaria, puede verse de alguna manera atravesada cuando uno empieza el ejercicio profesional. ¿A qué uno hace referencia? A cómo este conocimiento que tengo sobre el derecho lo puedo materializar, cuáles son las modalidades de esa concreción de ese derecho, cómo empleo el procedimiento o la teoría que tengo sobre el procedimiento judicial, cómo se aplica de modo efectivo, y esto es algo que se va adquiriendo con el ejercicio real, concreto de la profesión. Si ustedes tuvieron oportunidades de hacer esta práctica de modo previo o de modo paralelo a el estudio de la carrera, muy probablemente ya han adquirido una práctica, una forma, un trabajo previo que les brindará un soporte muy importante para el ejercicio de la profesión cuando ya se reciban. Si no lo han hecho, bueno, todas estas situaciones la van a tener que atravesar de alguna manera. Entonces, también vale decir eso respecto de esta materia. Si bien nosotros ponemos bastantes expectativas por mi experiencia en el curso anterior, en el cuatrimestre anterior, la verdad que después uno se va a ir encontrando con situaciones diversas, y más teniendo en cuenta que hay una modificación muy importante, sustancial, en los derechos individuales y colectivos. Así que bueno, esta es una muy breve presentación de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a ver. Con una aclaración extra, vamos a tratar de generar los espacios prácticos para que ustedes también tengan esa herramienta disponible. Por lo general, los exámenes tienen un punto muy de práctica, del ejercicio de la práctica profesional. Suponemos que parte de la teoría está consolidada, con las salvedades de que tanto en el derecho individual como colectivo se ven modificaciones importantes, con lo cual hay una teoría que también va a ser, no me gusta hablar de revisada porque el derecho del trabajo sigue siendo tal, pero sí va a tener que de alguna manera adquirir otras visiones sobre el derecho positivo. Insisto con que nosotros vamos a fijar una posición, y ustedes la van a ir conociendo, una posición, insisto, producto de la experiencia, del trabajo, del ejercicio profesional en distintos ámbitos y por supuesto del ejercicio de la docencia. No creo en esta cuestión del análisis objetivo, aun cuando se trate de derecho positivo, sino que me parece que el derecho también está atravesado por cuestiones subjetivas, y a eso vamos a tratar de apuntar. Esas cuestiones subjetivas, que ustedes sepan de qué se trata, para poder también evaluar con juicio crítico, que eso es lo que efectivamente esperamos, ambicionamos al final de esta cursada, las distintas dimensiones que tiene el derecho del trabajo en este caso. Para que eso sea posible, nosotros vamos a dar las explicaciones del caso, vamos a someter a consideración la teoría y, como les dije, la práctica, pero vamos a también tener en cuenta nosotros
particularmente ese juicio crítico que ustedes, aspiro ya a una determinada altura de la carrera, deben tener y deben ejercer independientemente de la materia de que se trate o de la disposición o no del docente. En este caso van a contar con esa plena disposición para escuchar, si es que hay, por supuesto, opiniones que no coinciden con las que uno puede estar dando. Pero es importante que ustedes sepan que yo voy a dar opiniones y que esas opiniones claramente van a estar atravesadas, o lo están, atravesadas por una experiencia, una práctica, un pensamiento jurídico que nosotros vamos a dejar en claro de qué se trata. Para finalizar, sin querer entretenerlos más en este video, yo les voy a estar pasando algunos materiales muy básicos. Por supuesto, el programa, que puede sufrir alguna modificación, motivo por el que estamos conversando hoy, por las modificaciones que fueron introducidas. No tanto en las cuestiones más de fondo, sino cómo es el ejercicio en la práctica de esos derechos. Así que nada, las modificaciones del programa lo subí porque va a haber modificaciones, pero no van a ser sustanciales. Les pasé tres leyes. Una de provincia, la original, procedimiento de la provincia de Buenos Aires en materia de derecho laboral, y de organización de la justicia de la provincia, una modificación a esa ley, ya vigente desde hace algunos años, y la ley original de organización laboral de la Justicia Nacional del Trabajo. ¿Por qué la original? Con algunas modificaciones, por cierto, pero no la actualizada al 6 de marzo, porque eso me parece importante que lo veamos presencialmente, que lo debatamos presencialmente y que yo les dé esas modificaciones a medida que vayamos avanzando en la materia. También les voy a pasar algún par de apuntes muy pequeños en relación a las motivaciones de creación de la Justicia Nacional del Trabajo, pero lo que sí me interesa es pasarles una encuesta muy breve, nada personal, nada comprometedora, con preguntas que suelo hacer en el primer día de cursada, que es si trabajan, dónde lo hacen, no, por supuesto detalles, simplemente si es el ámbito público, si es en el ámbito privado, si están registrados, si no están registrados, si fuera en el ámbito privado, en qué actividad, simplemente como para tener referencias de ustedes, y si efectivamente no trabajan de modo en relación de dependencia, lo hacen en otras formas, en otras modalidades, que también me lo puedan decir, y si trabajan en actividades domésticas, mal llamadas domésticas, digo actividades en el hogar, o tareas de cuidado que no son habitualmente contenidas dentro del derecho del trabajo, pero que son trabajo, conforme el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El trabajo en sus diversas formas, dice el 14 bis, así que eso también lo vamos a ir repasando. Pero en principio, lo que ustedes ven dentro del derecho individual y colectivo no está integrado las tareas de cuidado, aunque nosotros consideramos que son trabajo. La idea es que ustedes lo puedan decir, transmitir en esa breve encuesta y me cuenten si ya qué grado de avance tienen de la carrera, cuánto les falta para recibirse, cuántas materias, si se reciben con esta o al finalizar este cuatrimestre o el próximo, sin mayores precisiones, y si han cursado derecho individual, cuándo lo han hecho, y si están cursando o ya cursaron derecho colectivo, ¿sí? Eso es importante para poder
contar con elementos necesarios para empezar a transmitir lo que refiere al procedimiento que afecta a la materia de fondo y saber en qué situación nos encontramos como grupo. Básicamente esa es la encuesta, ya está subida, ya está subido el material y junto con esto va a componer el primer día de clase. Por último, la semana que viene hay un paro docente. También ustedes saben que hay un conflicto docente universitario que viene atravesando hace 2 años tanto trabajadores docentes como no docentes y que está afectando a toda la universidad, a todas las universidades públicas. Ustedes saben que hay una ley de financiamiento docente que fue votada 5 veces en el Congreso y que todavía no ha sido puesto en práctica y que el Poder Ejecutivo utiliza muchos artilugios para no ponerla en práctica y que nuestro salario como docentes, como docente lo digo, está muy atravesado por esta situación, con lo cual los gremios docentes la semana próxima, a partir del lunes de la semana próxima, han dispuesto una medida de fuerza que llevará toda la semana. Por supuesto que lo vamos a comunicar con tiempo a través del campus, como dijimos que va a ser toda la comunicación que empleemos. Toda y la única comunicación que empleemos a través del campus por expresas directivas de la cátedra. Así que, bueno, esto también a tenerlo en cuenta. De todos modos vamos a mantener esta comunicación a través del campus o de otra forma de acercarles información relativa a la materia o en relación a las medidas de fuerza. Bueno, por el momento creo que es suficiente, espero sus encuestas, insisto, no tienen que ser detalles, simplemente es a los efectos de poder contar con una información que lo básico es el primer día de clase. Yo suelo preguntar, por supuesto, sin nombres, sin que me detallen, no, yo trabajo en tal lugar, no es el objetivo, es simplemente saber cuál es el grupo, cómo está compuesto ese grupo, para poder saber también si frente a determinadas cosas que uno damos por sentadas, a lo mejor no lo están, y entonces es necesario puntualizar esas cuestiones y tenerlas en cuenta. Bueno, nada más. Les agradezco mucho, espero verlos pronto, lo más pronto posible. Me gusta estar en clase, lamento muchísimo no poder hacerlo en el día de hoy. No suelo faltar, no suelo llegar tarde y si lo hago trato de avisarlo con tiempo. Esta es una excepción a la que pido expresas disculpas por no poderlos acompañar en este día. Nuevamente, muchísimas gracias, buenas tardes y espero verlos pronto.